Yo no sé de ustedes, ya en aquellos años, cuando nuestros hijos apenas eran bebés, salió un anuncio allá en México y tenía este dicho, decía, es muy fácil ser bebé. Y hablaba de los pañales y que mira, y el bebé feliz porque nomás corría y lo único que hacía todo el santo día era jugar, y etcétera. Y nos quedamos viendo mi esposa y yo así, sí, cómo no, es muy fácil ser bebé. Pregúntenle al bebé a ver si de veras es fácil. Ser bebé es bastante complicado, no porque tiene mucha responsabilidad, pero porque en realidad no ha entendido muchas cosas el bebé. O sea, por ejemplo, cuando un niño recién nace, pues no tiene percepción de distancia, entonces trata de agarrar algo y no le alcanza la mano, o sea, nomás alcanza a ver ahí y se frustra. Luego, vamos a suponer, si un niño llora, ¿qué tiene? Pues dice uno, pues tendrá lo clásico, tiene hambre. Segundo, dice uno, hay que cambiarle el pañal. Tercero, pues está enfermo quizás. Y ya que le checó uno las tres cosas y ninguna de las tres fue, dice uno, ¿y ahora qué será? Y me acuerdo que leía yo, decía un libro, es que hay veces en la tarde cuando el niño llora es simplemente porque se está desestresando. Y la mamá está que se la lleva el tren, ¿no? Porque no identifica qué. Mis papás me cuentan una historia relativamente cómica, ¿no? Pero mi hermano es un año mayor que yo. Ahorita pues yo ya tengo 60 años, ¿no? Ya voy a cumplir los 61, pero en aquel entonces pues yo todavía ni nacía. Entonces dice mi papá que mi hermano, en aquel entonces los pañales eran todavía que se usaban con el alfiler y le tenían que poner el alfiler y era mucha lata poner el pañal, ¿no? Y entonces está el niño, o sea mi hermano, y está llorando, y entonces ya le dieron la leche y no, pues no, la leche no le funcionó y entonces, ¿qué tiene? Pues el pañal está sucio, no tiene el pañal y pues está enfermo, no tiene calentura ni nada, pues ¿qué tiene? Llora y llora y llora, hasta que, ya cálmate chamaca, y que se lo surtieron al pobre, ¿no? Dice papá que al día siguiente despertó y resulta que el alfiler del pañal se había abierto y lo tenía enterrado en el ombligo y por eso estaba llorando. Entonces durmió toda la noche con el alfiler ahí ensartado y pues ni modo, ¿no? Es muy fácil ser bebé, diría uno. Ajá, sí, cómo no. Mi esposa, a ver, Charito. Recientemente estuvimos viendo allá, fuimos a ver a nuestra nieta y entonces estábamos tratando de enseñarles acerca de diferentes, lo que significan ciertas palabras, y entonces ella estaba tratando de enseñarle lo que significa quiere. Sí, entonces yo estaba comiendo unos chips y entonces ella quería, entonces le pregunté a mi hijo, ¿le puedo dar? Y me dice sí. Entonces pero para que no se fueran a tragar, cortaba yo pedacitos y se lo daba. Entonces le decía yo, ¿quieres? Y ella decía, quiere. Me decía, quiere, entonces se lo daba. Y luego me hacía así, que quería más, pero ella me hacía así porque así le habían enseñado cuánto era para que pidiera. Entonces le digo, ¿quieres? Y ella me decía, quiere. Entonces, y así varias veces se lo di. Y entonces de repente me dice, quiere. Se lo di. Lo coge y lo avienta al piso. Y yo, ¿qué pasó? Y se va corriendo diciendo, quiere. Llega al refri y grita, ¡quiere leche! Es que ella no sabía cómo pedirles que le dieran más leche, porque a ella le encanta la leche, pero se la dan a cierto momento y todo, pero ella quería más. Entonces como que le entendió que la manera de pedir que quería más leche es quiere leche. Entonces fue la manera que lo pidió. Y entonces esa frustración, tiene 18 meses la nieta famosa Sofía, pero esa frustración nosotros la expresamos y cuando las cosas no se dan como nosotros deseamos, nos crea un pesar y vamos a llamarle un nivel de ansiedad. Ahora, voy a brincarme un poquito. Este versículo, quizás lo han leído ustedes.
estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. En otras versiones dice, regocíjense siempre. Se los digo otra vez, regocíjense o gócense o lo que quieran de estar siempre contentos. Y dice uno, bueno, en realidad, ¿cómo debería de ser el cristiano? Y hay gente que nos regaña cuando dice, es que la declaración que usamos es, un cristiano siempre debe estar gozoso y no debe, ahí me faltó el no, y no debe de tener ansiedad. Entonces nosotros lo que estamos buscando es que el cristiano, si nosotros somos realistas, desde que somos chiquitos, nosotros hemos tenido muchos momentos cuando las cosas no nos salen bien y nos sentimos mal. O sea, por ejemplo, vamos a decir esto, nos dice ahí les escribí el nombre, Robert Leahy, es un psicólogo y dice así: el niño promedio de hoy exhibe el mismo nivel de ansiedad que el paciente psiquiátrico de los años 1950. Somos una nación de destrozados nerviosos. Estamos así. No es muy fácil ser bebé. Pregúntenle a los niños. Los niños están sumamente ansiosos porque no saben qué está sucediendo, y algo que se va acumulando en nosotros es que cuando vemos a alguien, no te preocupes, pero la realidad es que hay cosas de las que preocuparse. Y entonces, ¿cómo se maneja esa ansiedad? Por ejemplo, vamos a leer aquí en el libro de Romanos, capítulo 15, versos 30 al 32, está escribiendo Pablo, recuerde, él es el autor de Romanos, ya está por terminar, el siguiente capítulo es el último capítulo, aquí el capítulo 16, pero entonces lo que está terminando, dice Pablo: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. O sea, Pablo literalmente está diciendo, oren por mí. ¿Y qué le vamos a pedir a Dios a favor de Pablo? Dice él, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Y termina diciendo, y oren por mí para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. ¿De quién depende mi gozo? ¿Nada más de mí? ¿O de quién depende mi gozo? Mi gozo depende de que otros también me puedan apoyar. Y entonces cuando hay gente aún dentro de la iglesia que quiere ir y hacerla, pero oye, me siento mal, me siento ansioso, los condenamos y no, el cristiano no debe de sentir ansiedad. Aquí en la iglesia les hemos comentado, tenemos bautismos periódicamente. Y como parte del proceso de bautismo queremos conocer a la persona. ¿Cómo fue que Dios persuadió a esa persona, a ese joven, a ese niño, a ese anciano, de que este era el tiempo para bautizar, tomar el paso de fe y declarar públicamente que ha decidido seguir a Jesús? Entonces, una de las preguntas que les hacemos es, ¿cómo fue que conociste las cosas de Dios? ¿Cómo empezaste tu caminar con Cristo siguiendo a Jesús? Y ya muchos empiezan a describir su situación y es impresionante el número de veces que creyentes firmes en Cristo dicen, yo padezco de ansiedad, tengo ansiedad social, o sea, no saben cómo manejarse en medio de la gente, no vaya a ser que nos dejen abandonados, etcétera. ¿Qué cosas le causan a usted ansiedad? Y hay veces que ni siquiera sabemos por qué estamos ansiosos y necesitamos descubrir todo eso para resolver ese ruido interior. La semana pasada empezamos hablando y les decía que vamos a tomar prestado algunos principios y la experiencia de este pastor importante que se llama Craig Groeschel. Esta semana que viene vamos a estar yo y otros de los pastores aquí de la iglesia en un seminario
Son 2 días, el jueves y el viernes son de enseñanza. Curiosamente se lleva a cabo en la iglesia donde antes estábamos Charito y yo, se llama Willow Creek, ahí es esa iglesia. Y en su auditorio, que tiene capacidad para 7,200, ahí se graba todo el video y de ahí se envía a todo el mundo. Y luego lo traducen a diferentes idiomas. A fin de cuentas llegan a ver estas enseñanzas unos 350,000 personas, creo. O sea, es así como que vamos a aprender. Y uno de los principales conferencistas es él. Él tiene una iglesia, la iglesia más grande de Estados Unidos, de acuerdo a lo que ya entendí. Y dice uno, y él en este libro confiesa, es que yo pasé por un episodio donde empieza él su libro y dice, yo estoy escribiendo el libro que jamás pensé que iba a escribir, porque jamás pensé que iba a pasar por ansiedad y depresión y todo lo demás. Pero dice que literalmente empezó a sentir como que todo iba tronando emocionalmente y buscó ayuda. Y después de un proceso de 18 meses, como que ya aprendió a irse restableciendo para no estar sujeto a ese mundo abrumador de presión. Decíamos la semana pasada y se lo vuelvo a recordar en lo que vamos a hablar, si tu salud mental está flaqueando, si se sienten como que hay algunas de las tantas cosas que hablábamos, el mensaje que deben retener es: hay esperanza. Dios quiere hacer algo y no lo está condenando. Es decir, estas son los diferentes elementos que nosotros podemos padecer en nuestra salud mental, que él cubre en su libro. Probablemente no cubramos todo, pero vamos a cubrir cuando menos las primeras 3, 2-3, donde hablamos, y en este caso esta semana vamos a hablar de ansiedad. De nuevo, la semana pasada les expliqué que teníamos allá en nuestra iglesia en México estas columnas, traves más bien, que se ponían en el techo, muy largas, metálicas, y entonces era un espacio sumamente ancho. El auditorio ahí era para 4,500 personas, 4,800 si apretábamos las sillas, pero vamos a decir 4,500, y ese espacio, estas vigas, las probábamos cuando las estaban antes de montarlas, para ver que soportaran, que eran como 5 a 7 toneladas de peso de cemento que le colocaban, y se pandeaban y tenían que soportar eso. O sea, nosotros fuimos diseñados para soportar cierta cantidad de peso, pero es curioso, esas vigas estaban diseñadas, tenían, no se ve obviamente, pero acá alrededor de todo el auditorio tenía un aro de cemento así. Y entonces cuando temblaba, la idea es que ese marco de cemento se movía con todo. Y entonces nos decía el pastor, dice, si sienten que está temblando, que en México hay muchos terremotos, nos decía, el lugar más seguro es aquí. Dice, ustedes van a salir y otros edificios se van a caer, pero aquí no se va a caer. Y si se llega a caer, ya se cayó toda la ciudad. O sea, lo que nos quería dar a entender es, estaba muy bien planeado. El pastor era el arquitecto y bueno, él sabía probar todas esas cosas. Pero algo que estaba yo pensando, ¿cuántos de ustedes han estado en un terremoto? ¿Okay? Si nunca han estado en un terremoto, pues, o sea, lo más firme que nosotros podemos sentir, la tierra, de repente se hace como gelatina y dice uno, pues, ¿qué es eso? Mi esposa y yo vivíamos ahí en la iglesia, teníamos un instituto bíblico, y un día a algunos de los muchachos, estudiantes, se les ocurrió ir a tratar de hacerle una broma a uno de los alumnos del instituto. Y entraron a su recámara, agarraron las patas de la cama, las sacudieron y le dijeron, ¡está temblando! Y el muchacho se levantó y estaba blanco, pálido. Y él estaba enojado cuando se enteró
que no estaba realmente temblando. Y él les dijo: yo estuve en ese terremoto de 1985 en la Ciudad de México, y mucha gente que yo conocía perdió la vida y perdió todos sus bienes en ese terremoto, y ustedes lo traen de broma. No, les puso una regañada, porque un terremoto es aterrador. Por si no lo sabía, hay dos tipos de terremoto. Hay los terremotos oscilatorios, que se hacen así, y hay los otros terremotos que se llaman trepidatorios, que le hacen así, rebotan para arriba y para abajo. Esos son los más peligrosos, porque no hay estructura que aguante el patán, 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 y ¡boom! Por ejemplo, acaba de haber un terremoto en Japón. Quién sabe qué tipo de terremoto fue, pero no dudaría que tuvo elementos trepidatorios. Pero bueno, regresando acá, todos los edificios cuando hay un terremoto están sujetos a ese tipo de daño. ¿Quién de nosotros está exento del daño emocional? Y la pregunta es: nadie. Nosotros pensamos en salud mental y pensamos: yo tengo buena salud mental hoy, siempre voy a tener buena salud mental. Y eso no es cierto. La salud mental, la ansiedad, la depresión, le puede venir a usted de momento. Si usted nunca había estado en un terremoto y de repente se muda donde hay terremoto, le va a venir la ansiedad. Allá en Japón, lo más común cuando estuvimos allá, todo tiene que estar sujeto a la pared, porque en un terremoto se viene encima, y entonces capaz de que el terremoto no lo mata, pero el librero que le cayó encima sí. Tiene uno que estar con las precauciones. En pocas palabras, puede ser que usted, las circunstancias en las que está hoy, no le estén causando daño mental, emocional. Pero si se cambia de circunstancias y las circunstancias a su alrededor cambian, capaz de que usted estaba acostumbrado a los huracanes y ahorita había un terremoto, o le viene un tornado. Por ejemplo, ahí en Chicago, donde vivíamos antes, pues terremotos casi no había, pero tornados sí. Y si le viene un tornado, pobrecito. ¿Qué es lo que le puede causar a usted daño? Y el dilema es esto, que cuando no tratamos una parte dañada de nosotros, vamos a suponer que la viga le pusimos demasiado peso y algo se tronó. Nosotros teníamos un vecino, tenía él una enfermedad, no me voy a poner a explicar más detalle, pero se llama hemofilia. Más que enfermedad, es una condición donde la sangre no coagula. Dependiendo de cuánto tiene de un cierto factor en la sangre, el factor 7 que se llama, la sangre tarda en coagularse. Una persona completamente sana tiene el 100% de ese factor. Una persona, a la medida que va teniendo menos, pues la sangre tarda más en coagularse. Una persona puede llevar una vida normal con el 30%, si su cuerpo produce el 30%. El vecino tenía el 1%, una cosa así, 1.8% del factor 7. Y entonces su sangre tardaba horrores en coagularse. Y entonces de repente se lastimaba algo, y el riesgo era, que en este caso se lastimó el tobillo. Al lastimarse el tobillo, pues le empezaba a sangrar por dentro y no sanaba, porque seguía sangrando y seguía sangrando y seguía sangrando. Entonces las cortadas exteriores no eran tan dañinas porque se le podía poner hielo, pero cuando es interior, pues sigue sangrando. Entonces le decían los papás al niño: no camines. Y entonces el niño lo que hacía era esto, para no usar el pie derecho. Entonces, ¿qué cree que pasó? Se dañó el pie izquierdo. ¿Y ahora cuál se tiene que sanar? Pues los dos. Entonces hay personas que cuando pasan por procesos de daño mental, empezamos a compensar y decimos: yo aguanto muy bien la presión, y soportamos el daño emocional, pero empezamos a dañar otras cosas. Podemos dañar nuestras relaciones, podemos dañar nuestras finanzas, podemos dañar nuestra salud física, nos dan úlceras, y entonces ya se le quitó el estrés, pero la úlcera le sigue.
los pensamientos crónicos traumáticos le siguen. Cuando nosotros se nos presenta algo, necesitamos aprender a sanarlo. Y esta autora, este libro que ve usted ahí, El Atlas del Corazón, creo que existe en español, no estoy seguro. Esta autora se llama Brené Brown. Tiene muchos libros, pero este libro en particular que escribió es muy, muy manejable. Y entonces ella y su equipo de investigadores identifican pues cantidad de emociones y luego tratan de, ok, vamos a juntarlas y vamos a hablar de ellas, y inclusive esta imagen que usted ve en la pantalla la tomaron de una serie en HBO que hicieron una serie de videos de las enseñanzas que ella da, donde va tomando las emociones y a ver, y bueno, lo que yo le quiero decir, ella trata de decir, bueno, de todas estas emociones en las que se enfocan, esto es lo que nosotros le vamos a llamar inteligencia emocional. ¿Cómo podemos aprender a distinguir las diferentes emociones? O sea, eso que usted siente, ¿qué es? ¿Es enojo? ¿Es ansiedad? ¿Es depresión? ¿Es qué? ¿Es desesperación o desesperanza? ¿Es abandonamiento o abandono? ¿Qué sentir es eso que siente? Y entonces ella y otros investigadores, usted cuando se siente de cierta manera, ¿cómo lo siente? ¿Cuáles son los rasgos de sus emociones? Yo, por ejemplo, si estoy nervioso, a mí, probablemente no a usted, yo empiezo a sentir calientes las orejas, porque me empieza a fluir mucha sangre y se me ponen rojas. Las manos se me ponen heladas si estoy nervioso. Algunas personas puede ser que les empiece a dolor acá. Puede ser que les dé un dolor de cabeza. Puede ser que se acalambren. Usted cuando está sintiendo diferentes emociones, ¿cómo lo percibe su cuerpo? ¿Cómo se pueden dar cuenta que están pasando por una situación difícil? Entonces nosotros vamos a pasar por una historia que nos va a ilustrar 5 principios rápidos que vamos a aprender. Este es el problema de Josafat. Lo vamos a ver en 2 de Crónicas 20. Entonces le voy a pedir que me acompañe. Vamos a leer lo que está sucediendo. Josafat era un rey de Israel, de la nación de Judá. En este entonces estaba dividida en 2 partes la nación. Había muchas tribus, 10 tribus al norte y una tribu y media en el sur, en el reino del sur, que se llamaba Judá, y de ahí sacamos el término judíos. Y entonces aquí entre los de Judá, este es el rey de Judá, dice: aconteció después de esto que los moabitas, diga conmigo moabitas, amonitas, y con ellos algunos de los meunitas, entonces tenemos moabitas, amonitas y meunitas. Dice, ellos vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y ya están en Hazezón Tamar, es decir, en Gadi. Y entonces, pues vienen 3 diferentes tribus. De nuevo, nosotros estamos hablando acá, es los moabitas, los amonitas y con ellos algunos meunitas. Les presentaba la semana pasada y les decía, hay veces cuando nosotros decimos, como la viga esta, que tiene ay, yo puedo con esto, bien tranquila. Pero si se le incrementan los factores, entonces ya empieza a entrar así como, ay, y ya nos empezamos a preocupar. Y cuando típicamente ya estamos que no aguantamos porque tenemos muchísimo, es cuando empezamos a tronar. ¿Y en qué etapa estaba Josafat? Y entonces nosotros lo que vemos en él es los pasos que nosotros podemos tomar en contra de la ansiedad. Si usted está pasando por cosas que le traen ansiedad, y créame, lo curioso es cuando tenemos ansiedad por algo, puede ser que usted identifique su problema, como en el caso de Josafat.
Vienen contra mí estos tres, es una gran multitud, ¿qué voy a hacer? Algo que usted, una enfermedad, estábamos orando por el pastor Lauren, puede ser que sea una situación económica, puede ser que alguien le esté levantando una demanda injusta. Y usted, ¿qué va a hacer? Y se lo lleva a la cama, y no importa dónde se vaya, lleva consigo. Y entonces lo que nosotros podemos decir, en lugar de estar sufriendo, lo que nos dice acá, lo primero que hizo Josafat, que vamos a leer, él presentó su predicamento, va y lo presenta delante de Dios. Note conmigo, dice verso 3, Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Y Judá se reunió para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor, para orar, para presentar su plegaria delante del Señor, ese predicamento que tenían. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Y han habitado en ella, y allí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo: si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Y ahora los amonitas y moabitas y los del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron, mira cómo nos pagan viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Josafat va y busca a Dios y le presenta su causa. Esa plegaria, ese predicamento, va y se lo presenta delante del Señor. ¿Qué es lo que nosotros típicamente hacemos? Puede ser que vayamos con el Señor, pero hay otras veces que simplemente estamos y nos paralizamos. Hay un libro muy chistoso que leí, estaba más médico de lo que yo esperaba. Se llama A las cebras no les dan úlceras. Y de lo que trata, o sea, si usted ve unas cebras ahí en el campo, ve gacelas, están bien tranquilas. Llega un león y ¡ay! Entre el pánico, corren por acá y corren por allá. Pero después de eso, o sea, es un lapso así, y alguna no la libró porque se la tragó el animal, el león, el tigre o lo que sea. Pero las que quedan, inmediatamente que se van las otras, pues ya ni modo. Y siguen como si nada. Entonces el autor del libro dice: no les dan úlceras porque aunque es así extremo ¿qué voy a hacer? Se les pasa y ya viven tranquilos. ¿Sabe cuál es el problema que nosotros tenemos en nuestra sociedad? Que todo el día estamos bajo estrés. Si usted lee las noticias, tiene estrés. Sobre todo en tiempos como ahorita, que hay muchas cosas sucediendo lejos del mundo, y así le llega al instante las noticias, que ya atacaron otra vez por acá. Por ejemplo, una noticia para complicarle la existencia ahorita. Resulta que los ucranianos ahora empezaron a atacar a los iraníes. Y entonces dice uno: caray. Entonces la guerra ya no es solamente Estados Unidos contra Irán por un lado y Rusia contra Ucrania contra Rusia, sino que ya empezó a mezclarse la cosa. Y dice uno: ¿a dónde van a parar con todos estos? Los medios sociales le traen preocupación. Es que el otro ya tiene X cosa que usted quería tener solo usted. El otro está bonito y yo no. Y vemos
a diferencia de las cebras y los animales, nosotros estamos sujetos a un sinfín de cosas. Y estamos como la liga, un montonal de ligas. Si solo hubieran sido los amonitas, esos, capaz de que perdemos algunos buenos hombres, pero no los echamos. Pero como vienen este, es la combinación de las cosas lo que nos empieza a pesar. Y nosotros pensábamos que éramos demasiado resistentes y resulta que no. Le quiero decir una cosa, la ansiedad es normal, pero puede ser una de dos cosas, bueno, más, pero cuando menos quiero distinguir dos. Puede ser una oportunidad, ahorita le explico por qué, o puede ser una señal. ¿Por qué una oportunidad? Cuando usted siente ansiedad, por ejemplo, este experimento lo hacen con estudiantes. ¿Qué hace el estudiante cuando va a tener un examen? Si a usted le vi que estuvieras todavía en la high school y te dijeran, vas a tener un examen sorpresa, ¿qué sientes? Y viene la ansiedad si es que no sabe uno el tema. Entonces, esa ansiedad, cuando empieza uno a sentir, y bueno, yo no sé de ti, pero ¿cómo siente cada uno de ustedes la ansiedad? Y puede ser, de nuevo, es que me fluye el ácido, me dan ganas de ir al baño, yo qué sé, ¿no? Cuando viene la ansiedad, nos dicen los expertos que debemos cambiar nuestra manera de pensar y decir, no es ansiedad, es expectación. Tengo la oportunidad de hacer algo increíble. Cuando un deportista va a la Copa Mundial, a las Olimpiadas, está así. Y entonces le dicen, piensa lo que puedes lograr. Es una gran oportunidad. Cambia tu manera de pensar, de decir, esto es horrible, a decir, tengo que expectar. No, lo que estoy sintiendo no es horror, es expectación. Entonces, hay veces que nosotros podemos cambiar la la ansiedad en expectación. Pero hay otras veces cuando la ansiedad lo que nos está diciendo, como veíamos en la sandía, es ya es hora. Di algo, llora, dile a alguien de tu problema. Díselo a Dios, compártelo con alguien más. No somos superhumanos. El cristiano sí puede llegar a sentir ansiedad, no siempre está con gozo. Pablo dependía de que otros oraran por él también. Le voy a decir un par de cosas más. Nuestra esperanza, como en el caso de Josafat, está en ver los hechos y la verdad al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con los hechos? Los hechos son las cosas que estaba viendo Josafat. Josafat está viendo que vienen 3 diferentes ejércitos en contra de él. Esos son los hechos. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Dios es así y asá y nos ha protegido y nos ha prometido. Esa es la verdad. Nosotros como creyentes vivimos en 2 dimensiones al mismo tiempo. Nuestra labor es no negar los hechos, aceptar lo que nos dicen las circunstancias, pero además, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice el tiempo pasado que hemos experimentado con Dios? Y luego, podríamos decirlo de esta manera, primero viene la esperanza y luego los logros. Muchas veces nosotros queremos que primero vengan los logros y después la esperanza. Guarda este principio, lo vamos a volver a utilizar y lo vamos a volver a mencionar. Segundo paso, cuando estamos en contra de la ansiedad, para y percibe. Lo primero es presenta tu plegaria, ve delante del Señor, preséntala. Segundo, porque hay gente que lo que hace cuando ya ahora tengo que hacer algo, tengo que resolverlo, y viene y dice, no, espérate, para. Antes de que hagas algo, para y percibe. ¿Acaso Dios te está hablando algo de lo que debes de hacer?
O nada más vamos como gallina descabezada corriendo, queriendo acción y a ver cómo lo resolvemos. Esa es mi inclinación natural y Charito lo sabe. Y entonces me dice, vamos a orar. Yo, pero si el carro está... vamos a orar. Yo, está bien, vamos a orar. Porque no es nada más porque se lo vamos a entregar al Señor. Es vamos a pararnos para ver si Dios nos está dando alguna indicación de algo inesperado que Él quiere que hagamos. Noten el caso acá. Todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre todos estos hombres y dijo Jaasiel: presten atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así les dice el Señor: no teman, ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Desciendan mañana contra ellos, pues ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. No necesitan pelear en esta batalla, tomen sus puestos y estén quietos, o sea, paren y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se acobarden, salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor Dios de Israel en voz alta, muy alta. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros, confíen en sus profetas y triunfarán. Ahora, esta estrategia es bastante dudosa. Yo no se la recomiendo siempre. Es una, de nuevo, el carro se le descompuso. ¿Qué voy a hacer? Voy a alabar al Señor. O sea, hay veces que esa no es la estrategia correcta. ¿Cómo sabemos? Pare y busque, perciba qué es lo que le está diciendo el Señor. Nosotros inventamos: como le funcionó a fulano, me tiene que funcionar a mí. Así le hizo Dios a esa persona, así lo va a hacer conmigo. Mira, aplícate este tecito de hierbabuena y te va a funcionar. Y somos requete buenos para los remedios, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Lola? No digo que tú, digo en general, los mexicanos. Y sacamos así inventos y así le queremos hacer con lo espiritual. El remedio: mira, fulano le hizo así, así hazle tú y así te va a funcionar. No. ¿Qué te está hablando a ti el Señor? Para y percibe. En este caso les dio esta estrategia. Tercer paso, cuando viene la ansiedad: proclama sus proezas, o sea, alabe a Dios. Después de consultar, nos dice el verso 21, con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y algunos que le alabaran en vestiduras santas conforme salían delante del ejército, y que dijeran: den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Quiero detenerme allí. ¿Qué vino primero? ¿La derrota de los otros o los cantos? ¿Qué vino primero? Los cantos. Nosotros muchas veces decimos: bueno, Señor, yo te alabo, pero si le haces como te estoy pidiendo. ¿Qué vino primero? ¿La respuesta o la alabanza confiada? La alabanza confiada. Entonces, cuando nosotros queremos, si Dios nos dio un plan, podemos decir: Señor, yo creo en esto y confío en ti. Yo te alabo en tu carácter, no por el plan, no por lo que estás haciendo o cómo lo vas a hacer. Yo te alabo por lo que eres. Y empezamos a alabar, y eso es para vencer la ansiedad. Note cómo continúa. Los otros escucharon, dice: porque los amonitas y los moabitas se levantaron contra los habitantes del monte Seir, destruyéndolos completamente. Y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, se pusieron a destruirse unos a otros. Y dice uno: pues eso salió inesperado.
Cuando Judá llegó a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y solo vieron cadáveres tendidos por tierra, ninguno había escapado. Al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, hallaron mucho entre los cadáveres, incluyendo mercaderías, vestidos y objetos preciosos que tomaron para sí, más de lo que podían llevar. Estuvieron 3 días recogiendo el botín, pues había mucho. Al 4.º día se reunieron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron al Señor, por tanto llamaron a aquel lugar el valle de Beraca hasta hoy. Y todos los hombres de Judá y de Jerusalén con Josafat frente a ellos regresaron a Jerusalén con alegría, porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Entraron en Jerusalén, en la casa del Señor, con arpas, liras y trompetas. Y vino el terror de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. ¿Qué viene primero, la esperanza o viene la respuesta, el logro primero? La esperanza. La esperanza nos permite pensar correctamente. Cuando usted esté en pánico, en ansiedad, lo que necesita es parar y decir: Señor, tú eres así. Y eso le facilita pensar en un plan, percibir la voluntad de Dios y poner en práctica el plan. Rápidamente, ¿qué más nos queda? Poner en su palabra. Prepárese para la que sigue. Oportunidades para la ansiedad hay por todos lados. Póngase a estudiar la palabra constantemente, llénese y pondere en ella. Va a crear cambios que le van a ayudar a orar mejor. Va a poder usted ir mucho más fácil la próxima vez y presentar su plegaria delante del Señor. Decirle: Señor, tengo práctica ya en esto. Pondere en su palabra. Si no ha empezado un hábito de lectura y estudio bíblico, es un buen momento. Es una manera de vencer la ansiedad. Y por último, prioriza las prácticas. ¿Qué cosas puede hacer? Coma bien, duerma bien, aprenda a respirar profundo. A ver, haga conmigo esto ahorita, un momento, ¿ok? Vamos a respirar por 4, contar hasta 4. Va a aguantarse la respiración 4. Va a soltar el aire despacito en 4. Y se va a quedar sin aire, así, exhalado, durante 4. ¿Ok? Le va a hacer así. Nada más eso. Hágalo varias veces. Lo hacen los soldados, lo hacen los deportistas, lo hacen los cristianos. Podemos aprender. Es impresionante cuántos estudios han hecho sobre la respiración, y nada más por respirar profundamente nos cambia todo. Eso es una práctica. Dele prioridad a eso. ¿Qué tipo de prácticas? Tome suficiente agua. Los estudios nos indican que la gente toma agua cuando ya está demasiado deshidratada. Tómela de manera precavida. Hidrate su cerebro, etcétera. No se ponga de malas. Si tiene que ir al baño, vaya al baño, lo que sea. Ponga esas prácticas de lectura bíblica, las prácticas espirituales y las prácticas cotidianas.